Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre las guerras napoleónicas. ¿Y qué fueron de estas guerras? Bueno, debemos decir que las guerras napoleónicas fueron una serie de conflictos bélicos entre Francia, liderada por Napoleón Bonaparte, y diversas naciones de Europa, principalmente Gran Bretaña, Austria, la ya inexistente Prusia y también Rusia. También decir que estas naciones formaron sucesivas coaliciones para enfrentar a Francia. Por eso, también se conoce a estos conflictos como guerras de coalición. Y por último, debemos decir que el origen de estas guerras hay que rastrearlo en la reacción de las monarquías europeas ante el estallido de la Revolución Francesa y la ejecución del rey Luis VI a principios de 1793. Pero esto no queda aquí, así que sigamos hablando un poco más sobre estas guerras napoleónicas, porque debemos decir al respecto lo siguiente. Decir que las guerras napoleónicas propiamente dichas comenzaron entre 1799, cuando Napoleón Bonaparte derrocó al Directorio y formó el consulado y se propuso transformar a Francia en la primera potencia europea. Y por último decir que las guerras llegaron a su fin en julio de 1815 con la batalla de Waterloo, durante la cual la séptima coalición logró derrotar a Napoleón, que fue apresado y confinado en la isla de Santa Elena, donde murió en 1821. Sigamos hablando sobre estas guerras napoleónicas, particularmente hablar sobre sus causas. Bueno, debemos decir que las causas de las guerras napoleónicas deben buscarse en el fenómeno que fue la Revolución Francesa y el efecto que la caída del rey francés tuvo en la monarquía de los países vecinos, que para poner sus barbas en remojo o ponerse en acción, decidieron hacerle la guerra al nuevo gobierno republicano. Posteriormente, sin embargo, el panorama se hace más complicado una vez que Napoleón Bonaparte se hace con el poder absoluto de Francia, ya que esta persona vio próximas a su cumplimiento sus propias ansias de poder y grandeza en su intento por conquistar toda Europa. Así que el conflicto inicialmente desatado por razones políticas locales pronto se convirtió en una lucha por detener la expansión de la Francia imperial bajo el mandato de Napoleón Bonaparte. Sigamos hablando sobre estas guerras napoleónicas, particularmente hablar sobre su desarrollo. Bueno, para comenzar, decir que mucho antes del establecimiento de Napoleón en el poder de Francia, Gran Bretaña se perfilaba como su mayor oponente, financiando coaliciones con el fin de que numerosos países se volcaran contra Francia y le declararan la guerra. También decir que a fin de mantener control sobre el poder y expansión de los franceses, Gran Bretaña organizó 7 coaliciones con las que Francia se enfrentó y con quienes perdió la batalla en la última. Ya que mencionamos estas 7 coaliciones o batallas, vamos a ver cada una de ellas. Comenzando con la primera coalición de 1792 a 1797. Esta estuvo integrada por el Reino Unido, Austria, Prusia, España y Piamonte, Italia. A través de enfrentamientos y tratados de paz, Francia logró vencer esta coalición. Continuemos con la segunda coalición desde 1798 a 1801. Esta estuvo integrada por el Reino Unido, el Imperio Ruso, el Imperio Otomano, el Imperio Austriaco, también los Estados Papales, el Reino de Nápoles y el Reino de Portugal. En esta segunda coalición debemos decir lo siguiente. En este lapso, Francia se hallaba en una crisis económica y con líneas militares disminuidas. Sin embargo, con estrategia militar y entre derrotas y victorias, Napoleón logra sobreponerse a la coalición y vencerla. Sigamos con la tercera coalición que se da en 1805. Bueno, en esta tercera coalición fue compuesta por el Reino Unido, el Reino de Nápoles, Suecia, Austria y el Imperio Ruso. En este periodo, Napoleón intentó invadir Gran Bretaña, pero no lo pudo hacer en vista de que centró sus esfuerzos en la guerra continental a la que pudo sobreponerse. Continuemos con la cuarta coalición desde 1806 al 7. Esta estuvo conformada por Rusia, Prusia y Sajonia, y en donde una vez más los franceses lograron sobreponerse con derrotas contundentes frente a esta coalición.
Pero sigamos hablando un poco más porque aún nos queda 3 coaliciones por ver hasta llegar a su final. Sigamos con la quinta coalición, que se da en 1809. Esta coalición fue integrada por el Reino Unido y Austria, y una vez más, entre victorias y derrotas, los franceses logran vencer. Esto permitió que Francia lograra el mayor dominio del territorio en el continente europeo. Posteriormente llega la sexta coalición desde 1812 a 1814. Esta estuvo compuesta por el Reino Unido, Rusia, algunos estados alemanes, Austria, Suecia y Prusia. Napoleón logra invadir Rusia, pero la abandona por los costos de mantenimiento de las tropas. Pero a pesar de todo esto, debemos decir que igualmente logra victorias frente a Prusia. Sin embargo, en vista de la cantidad de batallas, pierde algunos enfrentamientos que lo hacen retroceder, perdiendo dominio sobre España. Luego que los aliados entraron en París, Napoleón se ve obligado a dimitir del poder y es exiliado a la isla de Elba. Y por último, la séptima coalición, en 1815. Esta fue integrada por el Reino Unido, Rusia, Suecia, Austria, Prusia, los Países Bajos y algunos estados alemanes. Decir que luego que Napoleón entra en París y se instaura de nuevo en el poder, se forma la séptima coalición para poder hacerle frente. Posteriormente, aunque logra algunos éxitos en batalla, no pudo ganar la batalla de Waterloo. Luego de esta derrota, Napoleón regresa a Francia, pero no recibe el apoyo político esperado y se ve obligado a dimitir nuevamente del poder, siendo exiliado a la isla de Santa Helena. Sigamos hablando sobre estas guerras napoleónicas, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, para comenzar, decir que se esparció el sentimiento republicano. Decir que a pesar de la derrota de Napoleón y de sus reglas inflexibles, los distintos reyes europeos vencedores se vieron en dificultades para reinstaurar el absolutismo, viéndose en muchos casos obligados a adoptar muchas de las normas que la ocupación francesa había impuesto. Otra consecuencia fue el hundimiento de Francia en Europa. Decir que la nación de Napoleón no volvió a ser una potencia en Europa como lo había sido en los tiempos pre-revolucionarios. También mencionar la aparición del nacionalismo. Decir que luego de las guerras napoleónicas, el panorama europeo se reconfiguraría a lo largo de casi 100 años, obedeciendo menos a los límites impuestos por la aristocracia y más a términos nacionales, como la lengua, cultura, ideología u origen nacional. Otra consecuencia fue el ascenso de Gran Bretaña. Decir que tras la caída de Francia, Gran Bretaña pasó a ser la potencia dominante en Europa, extendiendo su hegemonía en todo el planeta y adueñándose de colonias holandesas en América y África que habían sido invadidas por Francia. Y para finalizar, mencionaremos la independencia hispanoamericana. Decir que la remoción de Fernando VII del trono de España por parte de los franceses, así como el debilitamiento militar de la corona española, le sirvió de pretexto a las colonias hispanas en América para iniciar sus propias guerras de independencia. Y por último, decir y mencionar que ya para 1825 la colonia española en América habría dado paso a un conjunto dispar de repúblicas nacientes inspiradas en los ideales de la Revolución Francesa y de la Revolución estadounidense, con la excepción de Cuba y Puerto Rico. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!